No es por nada, pero a mí, en lo personal, el que os habla muchas veces que pues, no tienes ganas de ir a trabajar o no tienes ganas de desplazarte, muchas veces lo que mejora y lo que te anima a hacerlo, a levantarte de la cama, a ir al trabajo, a volver a esa serie de cosillas, suele ser, pues mira, en mi caso, el paseíto en moto. Tal cual os lo digo. Ahora que vienen unos días un poquito más difíciles en lo climatológico, pues sin duda lo echaremos de menos, ¿no? Con la lluvia, pues bueno, lo suyo es dejar la moto en casa y optar por otro medio de transporte. En su momento, el doctor Manuel Krudwig, le recordaréis, estuvo aquí hablándonos ya de los beneficios de la moto y de pasear en moto, ciencia en mano, y de sus tiempos como piloto de motociclismo de éxito antes de ser, pues bueno, nuestro dentista, que también lo es. Y Krudwig, creo que entre otras cosas, pues sí hablaba de lo que suponía esos paseos en moto, el que lo ha competido, el que se sigue desplazando y que todos los fines de semana pues nos cuenta diferentes historias de sus viajes en moto a través de las redes sociales. Pues hoy he llegado hasta aquí, hasta allá, y en fin, que muchas veces, aparte de lo que supone como estímulo y del beneficio que nos puede aportar físicamente, pues también lo de pasear en moto pues suele ser una buena forma de desconexión, de desestresarse y también de descubrir nuevos sitios. Manuel Krudwig, buenas noches, ¿cómo estás? Gabón, Gonzalo, esa modus. Muy bien, Manuel, encantados de estar contigo una vez más. Manuel, Ay, hemos dicho bye. nosotros que somos un poco novatos, pero creo que tú nos lo podrás corroborar mejor. No solo por lo que sabes como doctor, por lo que has sabido como piloto de motociclismo, sino por lo que te dice tu propia experiencia. A veces lo de salir a pasear en moto, ya sea unos minutos o unas horas, madre mía, puede ayudar mucho a desconectar y a liberar la cabeza de tantísimas cosas, ¿eh? Sí, efectivamente. Mira, pasear en moto produce una sensación de libertad, pero además produce en el cerebro una recuperación de ondas que se pierden en la juventud. A partir de los 18 años se van perdiendo esas ondas cerebrales, de tal manera que se recuperan y rejuvenece el cerebro. Produce un efecto, pasear en moto produce un efecto similar a tomarse un café. Todo el mundo sabe que tomar un café aumenta la percepción, te pone más atento. Andar en moto también te produce una excitación cerebral. Eso lo sabe cualquier motorista, y esto es una cosa que no lo transmite ningún coche, no lo transmite ninguna bicicleta, no lo transmite nada que produzca movimiento. Entonces solamente lo produce la moto. Y esto es una investigación que hizo la Universidad de California, Los Ángeles, que puso electrodos en la cabeza a quienes se le hicieron las pruebas. Y bueno, pues es una sensación de rejuvenecimiento, además de las sensaciones hormonales que producen la liberación de adrenalina y todas estas cosas, sí. A ti, Manuel, mismamente, te dicen que pues tú tienes tu trabajo, tu vida resuelta, ya no te juegas, digamos, el honor en los circuitos de moto. A ti te dicen de repente que vas a tirarte, pues eso, unos días, unas semanas o meses incluso sin andar en moto, y en ese momento, ¿qué sientes? Hombre, una sensación de tristeza, ¿no? Porque ha sido lo que nos ha pasado a todos durante el confinamiento. Una sensación de tristeza, de apenado. Esto es como si a quien le guste estar paseando por la calle, que a mí me gusta muchísimo, porque a mí me suelen decir, oye, pues fíjate, como gustándote la moto te gusta tanto pasear. Pues sí, me gusta mucho pasear, me gusta mucho andar en moto. Entonces, produce una sensación de pena. Y a quien le guste, por ejemplo, pues ir al cine u otras cosas, pues él sentiría esa sensación similar, sí. Bueno, esperemos que no nos lo vuelvan a quitar, por favor, que lo necesitamos algunos para, no sé si para vivir, pero al menos para ser felices, sí. Y Manuel, también te habrá pasado, que es verdad que pues cualquier persona que está en su pasión, digamos, ocupado, el tiempo le puede volar sin darse cuenta de lo que está haciendo y a dónde está llegando. Tú, por ejemplo, pues eso, tienes tu trabajo como odontólogo, que da muchísimo trabajo, el que tienes en la clínica, el que te llevas a casa, y muchas veces en su momento fue tu oficio, pero también dices, llega el fin de semana y lo sabemos de buena tinta porque lo compartes en redes sociales, dices, el paseo en moto es la mejor forma de muchas cosas, ¿no? Sí, yo intento además que el paseo se transforme en una aventura de sensatez. No solamente pasear, que también lo es, pero en forma de aventura. Me gusta recorrer sitios nuevos.
Bueno, tengo muchas rutas, ¿no? Pero una de las que he hecho recientemente ha sido pasar por Reynosa. Lo he hecho varias veces. Yo cuando hago las excursiones, primero hago una excursión para explorar un poquito cómo es el panorama y después ya la siguiente voy con cámara fotográfica y todas estas cosas porque ya es más o menos donde tengo que parar para sacar fotos, bueno, aparte de la cámara telefónica que la llevamos todos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Reynosa he pasado y qué cosas pues he estado... ya descubrí un poco y entonces empecé a investigar. Reynosa no nace el Ebro en Reynosa como todos nos hicieron y nos hacen estudiar. ¿No? Nace en el Pico Tres Mares. Y esto es una cosa muy interesante porque resulta que en el año 1826 un ingeniero de caminos, que era el señor Pedro de la Mata, ya dijo que no nacía el Fontibre. Y todo esto no, en los libros, dale para adelante con el asunto de Fontibre, que nacía en el Pico Tres Mares, aproximadamente a 30 kilómetros, no, aproximadamente a 2.500 metros de altitud, que está por encima de Fontibre. Y entonces, bueno, pues ahí me puse a investigar y lo corroboraron luego ya los institutos nacionales haciendo pruebas con líquidos fluorescentes, ¿no? Que los metían en el agua al pasar por concretamente el río que lo crea es el río Híjar. El río Híjar que nace en Pico Tres Mares y que entonces va pasando, se mete subterráneo y aparece en Fontibre. Entonces metieron líquidos fluorescentes y aparecía por allí. Esto lo han descubierto relativamente recientemente, aproximadamente hace 30 años, en el año 1985. Y entonces pues resulta que los libros ahí siguen dándoles a los jóvenes que estudian que nacen en Fontibre y otra cosa. Entonces he hecho unas publicaciones que le he llamado una trilogía, la trilogía del nacimiento del río Ebro, y esto ha gustado muchísimo. Vamos, los cántabros, mis seguidores me aprecian mucho, ¿no? Y entonces, pues los cántabros ya casi me consideran como fuese cántabro, es un vasco que es cántabro ya para ellos, ¿no? Entonces esto ha gustado mucho. Y esto es la forma que yo suelo hacer, esa de manera que cada salida, cada excursión es una aventura que intento luego transmitirla con conocimientos, porque a mí me gusta transmitirlo luego en forma de que la gente, enriquecer a la gente, enriquecerme yo y enriquecer a la gente, ¿no? De tal manera que mis seguidores no solamente vean fotos, sino que vean texto. Son unos seguidores que aprecian la cultura. Y esto es la forma que suelo hacer. Primero la excursión y luego los conocimientos que los aporto a la excursión. ¿Cuántas veces te ha pasado, Manuel, que has cogido la moto, te has ido a algún sitio y pues en este caso sí nos decías, oye, pues me gusta ir ahí, explorarlo, luego vuelvo y hago pues lo que tenga que hacer? Pero ¿cuántas veces te ha pasado eso de, pues oye, no tienes un buen día o pues pasa lo que fuera y has dicho, pues bueno, voy a coger la moto, voy a darme un paseíto, a pensar y al final, oye, se te ha ido el mapa, el tiempo, el espacio y te pasas tantísimas horas lejos de casa? Sí. Uno en las aventuras que yo tengo suceden muchísimas curiosidades que uno le aportan satisfacción. Mira, por ejemplo, estas vacaciones me he cruzado de España, ¿no? Me he ido hasta el sur, me he ido hasta el estrecho de Gibraltar. Entonces, al pasar por Sevilla, pinché la rueda trasera y pinché en la autovía, que no era un sitio nada bueno para poder parar porque era peligrosísimo. Entonces tuve que rodar 15 kilómetros con la rueda pinchada en llanta, totalmente a cero de presión. Y cuando iba a baja velocidad y ya encontré un sitio para poder parar y ya paré y ya pude hacer la reparación, ¿no? Que yo llevo el kit de pinchazos y esas cosas para poder reparar. Entonces, pues, cuando ya fui a parar, tenía un olor, la rueda desprendía para atrás un olor a quemado, ¿sabes? La goma quemada de cuando pasas por las ruedas de neumáticos que tiene un olor particularmente de quemado que huele concretamente, que es fácil de detectar, ¿no? Ajá. Entonces ya me di cuenta yo, y aparte de la imagen que yo tenía por fuera de la cubierta, que sí ya estaba, efectivamente, la moto pesaba mucho, la moto pesaba media tonelada de peso, pues la llevaba muy cargada. Entonces media tonelada de peso con la rueda la castigué muchísimo, a pesar de que iba despacio, no daba acelerón ni nada de eso, la castigué muchísimo y la dejé por dentro toda quemada. Entonces eso fue una sensación muy gratificante para mí, porque mira, Schopenhauer decía que una persona solamente es el mismo cuando está solo. Entonces, y cuando estás solo es cuando te sientes que sirves lo que crees que sirves. Porque, claro, cuando estás con otro, igual te crees que vales mucho, pero resulta que es el otro el que te está resolviendo todo, ¿no? Como si, por ejemplo, vas por ahí navegando y el otro te está guiando porque es ahora a la derecha, luego a la izquierda, no sé qué, y dices, oye, ¿cuánto valgo? No, el que vale es el otro, es el copiloto, es el que está diciendo lo que tienes que hacer, pero no te has dado cuenta, ¿no? Entonces, cuando estás solo es cuando realmente te sientes bien, porque entonces te sientes que sabes hacer lo que haces. Entonces, allí pinché la rueda, llevaba unas cápsulas de alta presión, metí 2 cápsulas de alta presión, recuperé la presión de la rueda, estuve haciendo y claro, con media tonelada que pesaba la moto de peso, ¿qué es lo que sucede con los caballetes de las motos? Los caballetes de las motos están preparados para que cuando las 2 ruedas están infladas, tú haces un
bueno, no un pequeño tirón, porque media tonelada no es medio tirón, no es un pequeño tirón, pero bueno, un tirón, digamos, de una persona que está un poco en forma, pues tiras fuerte y tiras para atrás levantando un poco. Pero cuando la tienes la rueda trasera pinchada o la delantera, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la moto está más baja y al subirla al caballete no tienes que tirar para atrás, como cuando es en condiciones normales, no tienes que tirar para arriba, y para arriba media tonelada no hay quien la suba, ni siquiera el levantador de piedras Iñaki Perurena, porque el gran Perurena, pues levantaba 350 kilos, y 350 kilos Iñaki Perurena, pues imagínate, yo pues imposible, ni yo ni nadie, ni habiendo tenido un acompañante. Entonces, pues tuve que rehacer la reparación con la moto en la pata de cabra, echando la moto para atrás hasta que encontré el clavo, que el clavo no lo pude sacar, porque el clavo, cuando fui 15 kilómetros con la rueda pinchada, se metió para adentro, y tuve que meter las cápsulas de alta presión y el vulcanizado en frío con el clavo metido dentro, de manera que pude continuar el viaje, pero la rueda me iba perdiendo aire, ¿no? Entonces, la moto me va indicando en tiempo real, me va indicando la presión de las ruedas, de tal manera que yo veía que tenía que ir, metía la rueda sobre presión en las gasolineras hasta que ya pude llegar a terminar y poder cambiar el neumático por un neumático trasero nuevo, ¿no? Entonces, estas experiencias que se hacen en forma de aventura son enriquecedoras, me producen gran satisfacción. Yo las aconsejo a todo el mundo, porque mira, la diferencia entre ir en un grupo de motoristas o ir solo es que cuando vas solo se transforma en aventura, y cuando vas en un grupo de motoristas vas como en excursión, porque hombre, salvo que te vayas a la Concagua, claro, si te vas a la Concagua, entonces un grupo de motoristas es también una aventura, ¿no? Pero este no es el caso de lo normal. Lo normal es que te haces movimientos cortos relativamente por el país, te mueves por el país. Entonces un grupo de motoristas, eso no es una aventura, eso es una excursión, porque pincha uno la rueda, no te preocupes que ya te la reparo yo, que te llevo, y si pierdes te quedas sin gasolina, bueno, pues ya que vaya fulanito a por gasolina a la gasolina más cerca, eso no es una aventura, eso es un paseo. Entonces, a mí me gusta andar en moto en forma de aventura, es como uno se siente francamente muy bien, muy animado, para luego resolver todos los problemas de la vida, porque claro, una persona que se siente animada resuelve los problemas mucho más animado. Una persona que no tiene dificultades en la vida no sabe hasta dónde puede llegar para cuando le aparezcan tener que resolverlas. Le da uno seguridad. Uh-huh. Sí. Manuel, hay mucha gente, quizás desde el lado, no necesariamente de la falta de conocimiento, pero bueno, igual que ocurre, por ejemplo, aquí los lunes hablamos de rugby en Quirol Parquea, que hay mucha gente, por ejemplo, que al rugby pues le tiene miedo, lo desaconseja, porque, pues eso, normalmente por un miedo al dolor, al castigo físico. En el caso de los deportes de motor, y más concretamente las motos, hay mucha gente que las desaconseja por esas cosas. Tú, que te has pasado toda la vida conduciendo una moto, además a competición, a ritmos y circunstancias de auténtica locura, y ahora pues que sigues disfrutando de ella ya desde el retiro, ¿qué le dirías a la gente eso que desaconseja la moto? Sí, mira, yo daría un consejo a todos los motoristas jóvenes. Los motoristas veteranos no lo necesitan, pero sí los jóvenes. Y mi consejo sería: nunca le muestres a tu acompañante tus habilidades, nunca. El acompañante, su vida depende de ti. Y además de eso, si le llevas rápido, ni se lo va a pasar bien, ni le va a gustar. Y además, con un poco de mala suerte, igual coge miedo y no vuelve a subirse en una moto en la vida. Nunca le muestres al acompañante tus habilidades. Nunca. Ese es el consejo que yo daría a un motorista joven. Bueno, un motorista joven. Y a la gente que dice, las motos son peligrosas, eso no lo cojas, no te compres moto, no andes en moto. Mira, la moto efectivamente es peligrosa. Yo soy motorista, llevo muchísimos años, he sido piloto de competición. Para mí meterme en circuito y ir a 300 kilómetros por hora, el corazón no me sube ni un latido más fuerte. No me da absolutamente nada miedo en circuito, siempre hablo en circuito. Entonces, eso es así. Pero es un deporte de gran riesgo. Es una práctica de gran riesgo. Mira, yo voy a poner un ejemplo. Si para un aprobado normal de una asignatura normal se exige un 5, yo me acuerdo que nosotros teníamos cuando estudiaba medicina, en anatomía, no se aprobaba con 5, hacía falta aprobar con notable. El aprobado era con notable. Entonces, si para sacar el carnet de coche, si para sacar el permiso de coche se necesita un 5, para sacar el permiso de moto, que también se saca con 5, pero se necesitaría un nivel más alto, como pasaba en anatomía. Se necesitaría un 8,5. Con un 8,5 estás
no voy a decir seguro, porque seguro no estamos nadie, ¿no? Pero digamos que estás con un nivel suficiente. Pero con un 5 no es un nivel suficiente para la moto. La moto exige muchísimo más nivel que el coche, muchísimo más. Yo sé, por ejemplo, que los motoristas normales no saben frenar. Estaba yo hablando, recuerdas que estuvimos hablando hace un tiempo, la secuencia de frenado, y tampoco saben la distribución de pesos en los estribos. Esto un motorista normal no sabe ni de lo que le estamos hablando, porque un motorista normal se cree que en una curva se pone los isquiones, lo que se llama el culo, se pone en el medio del asiento y las piernas cada uno en cada lado y se inclina, y eso no es así. Cuando llegas a inclinaciones muy altas de 45 o 50 grados, que son ya altísimas, cuando llegas a esas inclinaciones tienes que cargar todo el peso en el estribo exterior para que estés haciendo una fuerza por el exterior del centro de gravedad de la moto, que lo tienes más o menos entre las piernas. Esto un motorista joven no sabe ni de lo que le estamos hablando. Y un veterano, pues si ha estado en competición, sí, si no tampoco. Entonces, estos conocimientos no se adquieren cuando se saca un 5, que es el conocimiento de aprender. Y esto es muy importante. Claro, ya no te voy a contar si la moto se te va. Si se te va de una rueda, pues de la trasera, pues claro, no te tienes que asustar, tienes que mantener el gas. Como te asustes y cortas el gas, te pega un latigazo a la moto que te vas al suelo más rápido. Y mantener el gas cuando se te está yendo la moto, sobre todo si es rápido, pues tienes que tener la sangre muy fría, mucha veteranía. Y si se te va de las dos ruedas, a mí me ha pasado 2 veces. Mira, te voy a contar. A mí me ha pasado 2 veces. Yo una vez viniendo de Mondragón, una de las, ya sabes, cuando vienes por la autopista, hay esa autopista, pues te coge la autopista que viene de San Sebastián para Bilbao, es que la que tiene más curvas que la de la Tera. Y entonces en una de las curvas se me fue de la moto de las 2 ruedas. Y al cabo dominé la situación, y al cabo de aproximadamente 10 segundos noté un olor a gasoil, porque claro, los aromas que te entran por el casco te entran con retraso, no con adelanto. O sea, tú pasas por la zona del gasoil y te han entrado los aromas del gasoil al casco 10 segundos después. Y después de haber pasado de la situación, me entró un olor a gasoil por el casco. ¿Qué quería decir eso? Un camión o un coche cargado de carburante perdió gasoil, y en coche no pasa nada, pero en moto es una situación muy comprometida. A mí se me fue de las 2 ruedas, ¿sabes? Y entonces esto me pasó, por ejemplo, aquí al lado, ¿no? Aquí al lado de Mondragón. Pero también me pasó esto mismo en Andalucía. Me pasó en Andalucía. Ahí fue un tractor el que perdió el gasoil. Y entonces se me fue la moto, porque cuando se te va con el gasoil se te va de las 2 ruedas, ¿eh? No es. Y se te va sin avisar. Porque claro, cuando aquí te dicen, atención, usted llega al gasoil. Entonces, bueno, igual también te la pegas de todas las maneras, ¿no? La torta. Pero al menos si estás avisado, pues bueno, ¿qué te voy a contar? Igual un poco mejor, ¿no? Pero estas cosas es sin aviso. Tú entras normal y de repente se te marchas de las 2 ruedas, porque con gasoil se te va de las 2 ruedas. Y esas situaciones son unas situaciones que exigen mucho nivel. No es fácil. Un conductor normal, si se le va, un motorista normal, si se le va de las ruedas, se va al suelo. Eso es así. Entonces, es un riesgo altísimo. ¿Para qué vamos a negarlo? Esto es evidencia. Y luego, claro, sabiendo que el riesgo es altísimo, siempre el equipamiento debe de ser el adecuado. Ponte siempre el adecuado, porque yo suelo ver algunos jóvenes, esto de los jóvenes lo aprenden ya con la experiencia, ¿no? Pero hasta que se hacen más mayores, pues acometen gas. Les ves con playeras y con bueno, no playeras, sino con las deportivas, estas que son tipo de tenis. Les sueles ver con ellas, luego con pantalones vaqueros, algunos son pantalones cortos, que te voy a contar, incluso les ves con manga corta, ¿no? Eso nunca. Hay que llevar botas, hay que llevar buena vestimenta de Kevlar. El Kevlar es una fibra muy resistente, 10 veces más resistente a la tracción que el acero, 10 veces, ahí es nada, más luego las protecciones antigolpes, de tal manera que siempre bien protegido, y con eso y todo, con precaución, sobre todo lo que antes he comentado, nunca cuando lleves un acompañante le exhibas tus cualidades de conducir, llévale siempre prudente, lo va a disfrutar, y entonces él cuando lo disfrutará te pedirá que le lleves más veces. Eso lo pasará muy bien. Lo otro es como que te guste la medicina, pero le enseñes un accidentado de un coche que sale todo ensangrentado. Y dice, chico, esto se me han quitado las ganas con la escena que acabo de ver, ¿sabes? Pues esto de otro puede pasar también parecido, ¿sabes? Manuel, tenemos que dejarlo aquí, no sin antes darte las gracias por este ratito de radio, de motos y de aventuras. Y nada, como siempre, agradecidos por tu presencia y nada, volveremos a hablar, no tengo duda. Un abrazo, Manuel Kreuzvik.
muchísimas gracias a vosotros por haber pensado que mi opinión era interesante. Muchísimas gracias.